Y listo. Vamos a iniciar entonces. Eh, en este tiempo que nos queda, vamos a dar inicio a la introducción de lo que va a ser el curso de aquí en adelante. Claro, este es el primer curso de estadística para muchos, si no es que para todos. Entonces, básicamente durante esta semana, durante estas primeras dos clases, vamos a pulir todo nuestro vocabulario, vamos a definir bastantes términos que vamos a usar durante el resto del semestre, eh, con el propósito de ir teniendo un panorama global de lo que vamos a ir haciendo y que usted se vaya familiarizando con todo lo que va a ser la estadística en adelante. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es decirles a qué nos estamos refiriendo cuando hablemos de estadística. Eh, yo creo que si yo voy a una reunión de estadísticos, de esas que se hacen todos los años, hay una que se hace anual en Estados Unidos que se llama el JSM, eh, que reúne más de 6.000 personas que se dedican a esto de muchos países. Yo creo que cada persona tiene su propia definición de estadística. Eh, entonces no hay una única definición, pero esta que les propongo es una definición que abarca casi que todo el quehacer estadístico. Entonces, cuando hablemos de estadística, es porque vamos a estar trabajando, vamos a estar de alguna manera involucrados con algunas de estos quehaceres y vamos a estar durante todo el semestre hablando de cómo recoger datos, cómo recoger información, cómo clasificarla, cómo resumirla y cómo analizarla. Entonces, no es que siempre en algún procedimiento, no es que siempre en algún análisis estemos haciendo absolutamente cada una de estas cuatro quehaceres, no. Simplemente cuando hablemos de estadística es porque en algún momento vamos a estar o recogiendo datos o clasificando esos datos, resumiéndolos de alguna manera y sobre todo analizándolos. Asimismo, es muy importante que usted tenga en cuenta que la estadística no nació como una simple curiosidad académica de alguien. No, la probabilidad y la estadística tuvieron un auge importante hace unos 300 años más o menos. Es una de las ciencias más jóvenes que el ser humano tiene. Y más allá de las probabilidades, yo creo que la estadística nació como una necesidad de tomar decisiones racionales. Es decir, eh, todo esto del análisis de datos, todo esto de la recolección, la clasificación, el resumen, el análisis, la interpretación de los datos, no es que todos esos quehaceres ocurran en el vacío, no, todo eso nació por una necesidad fundamental de tomar decisiones racionales cuando usted no tiene absoluta certeza de lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, usted está involucrado en algún proyecto, está involucrado en alguna situación donde usted, por la misma naturaleza del proyecto, no sepa qué es lo que está ocurriendo. Entonces, usted recolecta, toma información al respecto y con base en esa información es que usted va a tomar una decisión. No es que nosotros vamos a analizar datos simplemente por el placer de analizarlos, no. Eso es académicamente muy chévere y digamos que desde el punto de vista científico, donde el conocimiento surge y se hace simplemente por el hecho de hacerlo, pero en la estadística, además de eso, además de tener el placer de entender y de gozar de la sabiduría de los datos, lo hacemos para tomar decisiones en algún momento. Entonces, durante todo el semestre vamos a
a realizar estos quehaceres, vamos a realizar estas opciones de o recoger datos o descargarlos de alguna fuente o organizarlos de alguna manera o resumirlos o analizarlos, pero siempre tenga presente que eso tiene un fin. Eso no lo hacemos porque sí. Eso no lo hacemos simplemente para hacerlo, no. Lo hacemos para tomar una decisión en algún momento, para informarnos de alguna manera y poder llevar a cabo ya sea el proyecto, la investigación o el trabajo que estemos realizando de la mejor manera posible. Siempre, y óigame muy bien, siempre todos estos métodos, todos estos quehaceres tienen un propósito. Y ese propósito varía mucho del ejercicio, de su ejercicio profesional. Aquí tenemos muchísimas profesiones en la audiencia. Entonces, piense, y eso es labor suya como profesional, piense en algún momento en qué situaciones todo esto le puede hacer sentido, en qué situaciones esto le podría ayudar. Claro, muchas veces durante el curso yo les voy a dar varios ejemplos, pero pues yo no puedo dar ejemplos de absolutamente todas las disciplinas, primero porque el tiempo no da. Segundo, pues porque me toca, digamos, priorizar algunas técnicas y algunas aplicaciones en particular. Pero más allá de los ejemplos que yo le di en clase, piense, ok, o sea que esta herramienta que Juan Camilo me está dando aquí, yo la podría utilizar en mi carrera para esto. Esa es la idea, que usted siempre tenga presente que todo esto que hacemos con la ciencia de datos, lo hagamos con un propósito más allá de simplemente hacerlo. Y es en algún momento tomar una decisión y entender, sacarle valor agregado a los datos. Sacarle valor agregado a los datos para la organización, para la investigación, para el trabajo. Bueno, eh, más allá de estos quehaceres, eh, nosotros durante todo el semestre vamos a estar trabajando en función de dos actividades principales, ya sea una actividad descriptiva o una actividad inferencial. Y esta distinción es una distinción, yo creo que fundamental y sin la cual usted no puede terminar la clase de hoy sin entenderla perfectamente. Y es durante la primera parte del curso, como yo les venía diciendo hace unos segundos, durante la primera parte del curso nosotros vamos a gastar una buena parte aprendiendo a describir conjuntos de datos. Vamos a aprender a extraer la información, a interpretar la información que hay en conjuntos de datos particulares. En la estadística descriptiva, que es el gran primer módulo del curso, estos primeros 3 capítulos que les mencioné cuando estábamos revisando el programa, en la estadística descriptiva vamos a utilizar métodos tanto numéricos como gráficos para resumir, caracterizar, describir la información que hay contenida en ellos. Entonces, la idea es muy sencilla y es, yo le doy una base de datos y vamos a coger esa base de datos y vamos a resumirla, caracterizarla, describirla por medio de métodos numéricos y gráficos para saber esa base de datos en particular, qué me dice acerca del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, aquí no hay ningún propósito ni inferencial, ni de extrapolar, ni de, digamos, generalizar a poblaciones, ni nada de eso, no. Aquí simplemente tenemos este conjunto de datos y quiero ver qué me dice este conjunto de datos en particular y ya, punto. No quiero de ninguna manera generalizar o inferir o inducir cosas acerca de posibles poblaciones superiores, no. Simplemente es, tengo estos datos acerca de estos individuos y mis conclusiones únicamente van a ir
ligadas a esos individuos de esa base de datos en particular. Punto. No hay procesos de extrapolación, no hay procesos de inferencia, no hay procesos inductivos. Entonces, en esta parte de la estadística descriptiva que nos vamos a gastar unas 4 semanas, 5 semanas más o menos, pues vamos a aprender a hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista visual. Vamos a aprender a hacer unos gráficos bien interesantes, bien chéveres de cómo representar la información. Y vamos a aprender a calcular índices, vamos a aprender a calcular algunas medidas estadísticas para poder resumir el conjunto de datos. Diga usted una muy popular, el promedio, por ejemplo, y aprender a utilizar eso bien. Yo creo que todo profesional, absolutamente todo profesional, sea del área que sea, tiene que tener un manejo fundamental y un manejo muy importante de estas herramientas. No puede haber un profesional que no sepa interpretar bien un gráfico. No puede haber un profesional que no sepa entender bien qué es un promedio, por ejemplo. No puede haber un profesional que no sepa leer un informe y saber qué le transmite esa visualización que le están dando o que usted que le esté dando a alguien, ¿no? Hoy en día, los métodos visuales y los métodos tabulares y los métodos numéricos son fundamentales en la ciencia de datos para transmitir ideas y para extraer la información de las bases de datos y poderlas transformar en algo tangible que le dé valor a una organización, o a una investigación, o a un trabajo. Punto. Entonces, esa es la gran primera parte del curso, la estadística descriptiva. De otro lado, y esta va a ser, digamos, la parte cumbre del curso, de otro lado, están las herramientas inferenciales. Cuando hablemos de inferencia estadística, cuando hablemos de estadística inferencial, es porque tenemos un propósito un poco mayor. Me explico. Más allá de describir y caracterizar la base de datos, lo que queremos hacer con los métodos inferenciales es, a partir de un conjunto de datos menor, que lo vamos a llamar muestra, después vamos a hablar un poco más de ello, a partir de un conjunto de datos reducido, vamos a aprender a caracterizar, vamos a aprender a, de alguna forma, extrapolar lo que ocurre en esa muestra a un conjunto de datos mayor, que sería lo que entendemos nosotros como población. Entonces, la idea con la estadística diferencial, ¿cuál es? Que usted tiene un conjunto de datos pequeño, más reducido, un conjunto de datos menor, que lo llamamos muestra, y a partir de la información contenida en la muestra, vamos a hacer estimaciones, predicciones o cualquier tipo de generalización para la población. Y usted me va a decir, pero ¿por qué toda esa vuelta para poder hablar de la población? Y la idea es clara, y es que eh, en la mayoría de estudios, en la mayoría de investigaciones, en la mayoría de trabajos, no es posible hacer censos. No es posible observar absolutamente todos los individuos de la población. Entonces, ¿y por qué no? Pues porque no tengo la plata, no tengo el tiempo, no tengo el recurso humano, el recurso logístico es demasiado difícil, hacer un censo es muy difícil. Entonces, claro, como no puedo hacer el censo, como no puedo investigar, observar, medir todos los individuos de la población, pues me toca tomar una muestra, un subconjunto de individuos de esa población que la represente, después vamos a hablar un poco sobre eso de la representación, de forma que con la información que yo tengo en la muestra pueda hacer generalizaciones sobre la población, dado que no fui capaz de hacer el censo, por todos esos motivos que les mencioné. Ahora, pilas aquí. Cuando yo hablo de una población, no necesariamente es una población humana, ¿no? Pues a mí, pues hace muchos años cuando yo empecé con esto, cuando me decían la palabra población, yo solamente pensaba en poblaciones de personas. Pero no, ¿no? Es decir, aquí una población representa al conjunto de
todos los individuos objeto de estudio. Y cuando digo individuos, no quiere decir personas, pueden ser instituciones, pueden ser materiales, pueden ser animales, pueden ser cosas, pueden ser personas, porque no pueden ser países, lo que usted quiera. Es decir, cuando yo hago referencia a la palabra población y a la palabra individuo, no hago referencia a una población humana necesariamente. Puede ser una población de lo que usted quiera. Entonces, como muchas veces no puedo acceder a todos los individuos de la población por recursos, por tiempo, por dificultad logística, por lo que sea, me toca tomar una muestra y a partir de la muestra es que yo hago estimaciones, predicciones, generalizaciones sobre la población, porque no puedo hacer el censo. Si usted hizo el censo, pues la inferencia estadística no tiene sentido, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque si usted hizo el censo, pues ya lo sabe todo, ¿no? Entonces, ¿para qué se va a poner a hacer inferencia? La inferencia usualmente se lleva a cabo, usualmente no, la inferencia se lleva a cabo por medio de probabilidades, es decir, usted necesita saber probabilidad para poder implementar estos métodos de inferencia. Si usted no sabe probabilidades, no puede de alguna manera implementar o entender estos métodos. Por eso es que en la mitad del curso tenemos ese capítulo de probabilidades, para nosotros poder llevar a cabo bien esta tarea inferencial. Y claro, como usted no hizo el censo, como usted no tiene como acceso a la realidad 100%, como usted no tiene conocimiento de absolutamente todo lo que ocurre en la realidad porque no pudo medirlo absolutamente todo, pues esto de la inferencia es la herramienta que tiene el hombre que ha inventado el ser humano para poder de alguna forma demostrar relaciones de causa y efecto, para poder comprobar hipótesis, para poder comprobar teorías. ¿Por qué? Pues porque, pues fácil, eh, um, si usted de alguna manera, con el desarrollo de la vacuna, por ejemplo, si usted con el desarrollo de la vacuna usted pudiera hacer un censo, es decir, si usted pudiera vacunar a todo ser humano vivo del planeta, es decir, hacer el censo, pues usted no necesita ningún método inferencial porque usted ya sabe qué es lo que ocurrió. Pues qué, pues mira los resultados de la vacunación de todas las personas en el mundo y mira, bueno, lo que sucedió fue esto. Usted no necesita comprobar ninguna hipótesis, nada de esto. Lo que ocurrió fue tal cosa. Pero, aquí hay una pregunta en el chat, pero como nosotros no podemos hacer un censo en términos globales, pues nos toca apoyarnos en la inferencia para poder testear estas teorías, estas hipótesis. Aquí Felipe hace un comentario. Eh, Aquí Felipe dice, entonces la diferencia entre, supongo, la estadística descriptiva e inferencial es que una es cuantitativa y la otra es cualitativa. No, no, Felipe, yo no lo pondría de ese modo. Ambas, tanto la de estadística descriptiva como la inferencial, ambas son cuantitativas, ambas. En ambas vamos a tomar la evidencia que nos dan los datos para poder analizar una realidad. Felipe, tanto en la estadística descriptiva como en la inferencial, vamos a usar métodos cuantitativos calculando medidas o haciendo probabilidades o cosas así. Entonces, en ambas caen en el reino cuantitativo. Solamente que el propósito es diferente. En la estadística descriptiva, yo tomo la base de datos y mis resultados, mis análisis, únicamente recaen sobre esos individuos que tengo yo en la base de datos. Entonces, si yo en esa base de datos tengo 56 estudiantes, como ustedes son, entonces mis conclusiones únicamente aplican a esos 56 estudiantes que tengo en mi base de datos. ¿Por qué? Porque tomé
la información de esas 56 personas y le apliqué mis métodos numéricos, tabulares, gráficos y mis resultados únicamente aplican a ese conjunto de individuos. En la estadística inferencial voy más allá. En la estadística inferencial tengo una población que no puedo censar por motivos eh, logísticos, de dinero, de tiempo, del que usted quiera. Entonces, tomo los datos de la muestra y a partir de la información que me da la muestra, que finalmente viene consignada en una base de datos, voy a poder inferir, generalizar hacia la población. Esa es la gran diferencia, como el alcance del estudio. Mientras que en la estadística descriptiva me enfoco únicamente en lo que hay, hacia lo que va, hacia lo que hace referencia a esos individuos de esa base de datos en particular. En la estadística diferencial voy más allá. En la estadística inferencial cojo la base de datos y la utilizo para extrapolar, para generalizar. Aquí Ángel hace un comentario extra. Vamos a verlo. Ángela dice, no es más como que en unas se analizan los datos textualmente y en otras se estima información que aún no se tiene. Sí, es más por ese lado. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, en una me quedo con los datos literalmente y los resultados los aplico únicamente a los individuos que componen esa base de datos y ya. En cambio, en la otra estimo o hago generalizaciones hacia otras, hacia la población en general. Mm, Y aquí Sebastián hace otra acotación importante. Sebastián dice, en uno se toma el total de datos y otros una muestra. Voy a hacer aquí una diferencia, Sebastián. Entonces, en ambos casos, yo tengo una base de datos, ¿no? En ambos casos, yo tengo una base de datos que pueden ser de 56 individuos como ustedes en este momento, o 1000 individuos, o 1.000.000, no. En la estadística descriptiva, la gran diferencia es que en la estadística descriptiva yo únicamente me concentro en analizar esos datos sin ningún propósito adicional y simplemente mis conclusiones van destinadas a los individuos que componen esa base de datos. Mientras que en la estadística inferencial voy más allá. Mientras que en la estadística inferencial esa base de datos me sirve como muestra para generalizar a una población. Entonces, en ambos casos tengo bases de datos, claro. En ambos casos voy a tener datos. En ambos casos voy a tener, diga usted, un archivo de Excel o voy a tener un archivo de texto plano o bueno, lo que sea. Pero el propósito es diferente. En uno simplemente es caracterizar los individuos y ya. Y en otro es extrapolar a toda la población. Y esas son las dos grandes actividades que vamos a hacer durante este curso. Durante la primera, que es lo que vamos a hacer durante estas primeras 3 o 4 semanas, vamos a hacer métodos descriptivos y durante la siguiente parte del curso, métodos inferenciales. Eh, y no es que, uno sea más importante que el otro o es que la estadística inferencial es la mejor y la descriptiva es la peor. No, no se lleve eso en la cabeza, no. Ambos son igual de importantes. Son métodos complementarios. Es decir, no es que un estudio descriptivo no valga la pena, no. Ambos valen mucho la pena, solamente que tienen propósitos diferentes. ¿Cuál es el propósito? Pues bueno, depende de cuál sea el objetivo de la investigación, cuál sea el objetivo del trabajo, cuál sea el objetivo de la consultoría, cuál sea el objetivo de la empresa, ¿no? O cuál sea el objetivo de lo que usted esté haciendo. Pero eh, ambos tipos de estadística siempre están ligados a tomar una decisión
bajo el máximo grado de certeza posible. Ambos están orientados a usar los datos para extraer información y darle valor agregado a la investigación, el trabajo, la consultoría, etcétera. Pero con, digamos, técnicas con propósitos diferentes. Bueno, entonces ya hemos avanzado un poquito, ya tenemos en nuestra jerga, pues, lo que queremos hacer con la estadística y los dos tipos de estadística que vamos a estar mirando durante el curso. Siguiente. Bueno, durante esta partecita, pues claro, nosotros vamos a estar trabajando con métodos descriptivos, con métodos inferenciales, pero eh, usted tiene que pensar que pues para poder llevar a cabo todo eso, pues necesitamos ciertos conceptos básicos, típicos, sin los cuales no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, bueno, el primero es el de población, es el de colectivo o universo. Estas tres palabras vamos a usar como sinónimos: población, colectivo o universo. Ahorita, cuando estábamos, cuando estábamos trabajando, discutiendo un poco la estadística descriptiva y la inferencial, eh, hablamos sobre muestra y sobre población. Entonces vamos a precisar un poquito esos dos conceptos. Cuando hablemos de población, recuerde, va a ser el conjunto de absolutamente todos los individuos objeto de estudios. Repito, los individuos no hacen necesariamente referencia a personas, puede ser cualquier cosa, cualquier ente que sea de interés. Personas, cosas, instituciones, países, lo que usted quiera. No piense que porque digo individuo, entonces son personas, punto. Entonces la población hace referencia a todos y cada uno de los individuos objeto de interés, que son objeto de estudio. Ahora, aquí mencionamos individuos o mediciones, ¿no? ¿Qué hace referencia a esto? Pues que, claro, muchas veces a mí el individuo como tal no me interesa. Me interesa, por ejemplo, es sus ingresos, por ejemplo. A mí a veces el individuo como tal no me interesa es su resistencia a un esfuerzo físico. A veces el individuo como tal no me interesa, sino mm, me interesa el pH relacionado con una exposición a a un, a un reactivo específico. Entonces, como que muchas personas hacen referencia a los individuos, pero más allá de los individuos, lo que nos interesan es eh, la medición relacionada con algún aspecto del individuo. Después vamos a hablar un poquito más sobre las variables. Pero aquí el concepto fundamental es que hace referencia a todos, ¿no? Todos los individuos o mediciones, todos. Muy bien. Por muchas razones, hacer un censo muchas veces no es posible. Ya hemos dicho que puede por ser recursos, por dinero, por tiempo, por imposibilidad de hacerlo. Entonces, el censo hace referencia a la observación, a la investigación de cada uno de los individuos que componen la población. Eso muchas veces no es posible, sino es que casi todas. Las poblaciones, a su vez, las vamos a clasificar en dos: en finitas o infinitas. Entonces, aquí la clasificación es un poco sutil, así que voy a tomarme un par de minuticos para discutirlo. Eh, Dependiendo de cómo usted conciba la población, algunos métodos aplican y otros no. Entonces usted me puede estar diciendo como, bueno, ¿cómo así una población finita? ¿Cómo así una población infinita? Claro, si mi población está constituida por
todos los estudiantes activos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, de pregrado o posgrado, pues esa es una población que es grande, grande, pero que se puede contar, se puede enumerar. Puede ser difícil hacerlo, claro. Administrativamente tendría que haber un proceso importante y no es tan fácil de hacer, sobre todo por términos logísticos y de privacidad, pero se podría hacer. Entonces, si se pudiera censar es diferente, ¿no? Si usted está interesado en el impacto de la pandemia en cada uno de estos estudiantes en términos económicos, pues hacer un censo puede ser difícil, porque se necesitarían muchos recursos y mucho tiempo para acceder a cada uno de los estudiantes activos de la Universidad sede de Bogotá. Pero es una población que en principio es finita porque se pueden contar. Eh, um, Tengo que empaparme mejor del tema, pero yo pensaría que en la sede de Bogotá no tendríamos más de 50.000 estudiantes, tal vez. Tengo que datearme mejor. Hay otras poblaciones que pueden ser infinitas. Usted me puede decir, pero uy, ¿cómo así una población infinita? ¿Cuándo unas poblaciones pueden ser infinitas? Entonces aquí el concepto es el siguiente. Hay algunas poblaciones que o son demasiado grandes como para enumerarlas, o simplemente son infinitas por naturaleza. Le voy a dar dos ejemplos. El primero es el típico ejemplo de la sangre, ¿no? Usted cuando le van a aplicar una prueba, eh, le van a hacer un examen de sangre para, no sé, van a testear a una persona eh, eh, para VIH, por ejemplo. Obviamente no van a tomar cada una de las células de su cuerpo para ver si no toman una muestra de. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que, no sé, teóricamente de pronto se pueda pensar en que usted puede contar todas las células de su cuerpo, pues eso es tan complicado que es mejor pensar como que tiene una población infinita. Número uno. Número dos, eh, piense usted en una población constituida por un proceso de medición. Entonces, usted está testeando la resistencia de un material hacia algo o está considerando el peso de un material o el peso de una persona. Entonces, si usted tiene un instrumento de medición en un ambiente experimental, por ejemplo, eh, la población constituida por todas las mediciones que podrían resultar del proceso, sobre todo dependiendo de la sensibilidad del instrumento, puede considerarse como una población infinita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si usted tiene un instrumento con una calibración demasiado fina y usted repetidamente empieza a medir el individuo, digamos la resistencia o el peso, pues no siempre le va a dar exactamente el mismo valor. Y usted va a terminar con una lista de números, con una lista de valores cuyo rango, cuyas posibilidades son infinitas, ¿no? ¿Por qué? Porque usted sabe que dentro de los números reales existen infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, eh, las poblaciones, ya sean entendidas como en función de los individuos o de las mediciones, usted las puede considerar como finitas o como infinitas. Bueno, entonces ahí está ese primer distintivo, población. Todos los individuos o mediciones objeto de estudio. Y simplemente para la clasificación piensen si las pueden numerar o no. Listo. Cuando hablemos de muestras, es porque estamos pensando en un subconjunto de la población. Es porque, claro, como no es pertinente, no es posible hacer el censo por recursos o por la razón que sea, entonces usted tiene que pensar en la muestra como un subconjunto de estos individuos de la población. Eh, y esas muestras
usted las puede clasificar o no, a grosso modo. Esto requiere una discusión mucho más profunda de la que voy a hacer aquí, pero digamos que por tiempo y para nuestros propósitos no vale hacerla tanto, pero voy a hacer una distinción. La muestra usted la puede clasificar en dos, como muestras no probabilísticas y como muestras probabilísticas. Entonces, más allá, no piense todavía en términos de probabilidad, pues porque para muchos de pronto es un tema desconocido. No piense en probabilidades por ahora, porque es una palabra que uno utiliza, digamos que en el día a día a veces, pero todavía no hemos precisado en términos técnicos qué es, y lo vamos a hacer en nuestro segundo módulo del curso. Pero más allá de eso, eh, en yo pienso en esta clasificación de la siguiente forma. En las muestras probabilísticas, en las muestras probabilísticas, cada elemento de la población tiene un chance de pertenecer a la muestra. Cada elemento de la población tiene una posibilidad de pertenecer a la muestra. Entonces, en ese sentido, usted me podría decir, pero bueno, ¿cómo así? ¿No todas las muestras son probabilísticas? Y yo le voy a decir, no. En el ejemplo que estábamos mencionando ahorita, del impacto que puede tener la pandemia sobre los estudiantes de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, pues ustedes, los que están aquí conectados en este momento, que son 56 estudiantes, ¿son un subconjunto de la población? Claro, claro, todos ustedes son estudiantes activos de la Universidad Sede de Bogotá, claro que sí, son una muestra de la población, pero, pero no son una muestra probabilística. Y la razón es que hay estudiantes activos de la universidad que no tuvieron un chance de estar en este grupo. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, los que no tienen que ver esta materia, o los que son de posgrado, o bueno, ustedes constituyen una muestra de la población, sí. Ustedes son un subconjunto de la población, sí, pero no son una muestra probabilística. ¿Por qué? Pues porque no todos los estudiantes de la universidad tuvieron un chance de pertenecer a este grupo. Esa es la gran diferencia entre las muestras no probabilísticas y probabilísticas. La no probabilística son muestras, son subconjuntos de la población, pues en el que se incluyen los individuos por cierto criterio. En este caso, pues porque ustedes tenían que ver la materia y porque decidieron inscribirla en este horario en estos días. Ahora, no vaya a pensar que porque una muestra no es probabilística, entonces no sirve para nada. No. O no vaya a pensar que eh, una es mejor que la otra. No. Las dos sirven. eh, Las dos tienen cierto valor. Lo importante es que la persona que analice esas muestras sepa cómo analizarlas. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a estudiar su situación en términos del impacto en términos del impacto que ha tenido la pandemia en cada uno de ustedes, pues yo voy a tener una idea y voy a tener como cierto dominio, cierto conocimiento acerca de lo que está sucediendo con ustedes, pero sería un error decir, no, es que en toda la universidad lo que ocurre es esto, únicamente basándome en la experiencia de ustedes. Y eso está muy mal. Entonces, no es que una muestra sirva una muestra no sirva para nada y la otra no. No, ambas sirven. Lo que pasa es que es indispensable a la hora del análisis saber hasta dónde va el análisis, ¿no? Hasta dónde va el nivel de generalización o la interpretación de los resultados. Yo podría decir cosas como, para los estudiantes de asignaturas como estadística y probabilidades que muy probablemente están en estos semestres, el impacto ha sido tal. O sea, tengo que acotar mis resultados. Tengo que saber hasta dónde van mis resultados. Pero
no puedo generalizar, no puedo extrapolar a poblaciones muchísimo más grandes si los demás no han tenido un chance de pertenecer a la muestra. Entonces, esa es la gran diferencia entre las dos tipos de muestra, que una tiene un alcance mucho mayor que la otra en términos de generalización, en términos de expansión. Las muestras probabilísticas, como todos los elementos de la población tienen un chance de pertenecer. Bueno, cuando yo tengo muestras probabilísticas, pues ya tengo una población de referencia para la cual generalizar. Para las muestras no probabilísticas, no. Para las muestras no probabilísticas yo tengo como una acotación, como una restricción hasta dónde puedo llegar. Listo. Y voy a terminar la discusión de hoy simplemente haciendo la distinción entre qué es un estadístico y qué es un parámetro. Entonces, cuando usted tiene acceso a todos los individuos de la población, cuando usted tiene un censo, cuando usted tiene un censo, usted puede calcular un parámetro. Un parámetro es una característica que usted puede calcular para la población. ¿Por qué? Porque como hizo el censo, entonces tiene acceso a absolutamente todos los valores de los individuos y puede de alguna manera calcular lo que le interesa para toda la población. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una población finita, si usted tiene una población finita, para nosotros N mayúscula, si no se ve bien me dicen, bueno, N mayúscula va a ser para nosotros el tamaño de la población, el tamaño poblacional. Entonces, en este caso, N va a decirle a usted cuántos individuos hay en la población. Entonces, si usted tiene acceso a todos los individuos de la población, pues usted puede calcular un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Pues cualquier característica que describa esa población. Entonces alguien puede decir, bueno, yo estoy interesado en el promedio. Entonces alguien puede decir, bueno, yo quiero calcular el promedio poblacional. Entonces, ese promedio poblacional en estadística usualmente se escribe así con la letra griega mu. ¿Listo? En este caso, pues como es una población finita, la forma de calcularlo es así. Bueno, todo el mundo sabe calcular un promedio, ¿no? Eh, Usted suma todos los valores desde el primero hasta el último y divide, ¿no? Divide entre el total de datos. Listo. Entonces, un parámetro de la población es cualquier medida, cualquier característica que usted cuantifique en la población, tomando todos los datos de la población. Juan Camilo, ¿el único parámetro que existe es el promedio? No, es decir, una población tiene infinitos parámetros, ¿no? Yo hablo del promedio pues porque es muy conocido y porque pues todo el mundo sabe que es el promedio, ¿no? Sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos. En este caso, el total de datos pues es la población. Eh, entonces, este no es el único parámetro con el que vamos a trabajar de ahora en adelante, no. Este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, el promedio poblacional. Juan Camilo, ¿cómo así XY? Bueno, pues usted sabe que XY, pues para nosotros va a ser el valor de la característica de interés para el individuo Y. Entonces va a ser el valor de la característica, de interés en el individuo Y. Hablo de esta notación individuo Y. Hablo de esta notación porque pues de pronto alguno no está familiarizado, pero si ustedes le dicen, por ejemplo, X1, bueno, X1 es el valor del peso
del material 1, del primer material. X2 es el peso del segundo material. X3 es el peso del tercer material. Bueno, etcétera, 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 hasta que llegue al último, XN mayúscula. Entonces aquí usted tiene N numeritos que hace referencia a la característica que usted está observando. Esta es la forma, digamos, matemática de escribirlo, ¿no? Bueno, la sumatoria, estoy seguro que todos han visto una sumatoria alguna vez en su vida y dividir entre n. Listo. Si usted está haciendo un censo, pues esta lista muy probablemente va a ser muy larga, ¿no? 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de individuos, 5.000.000, 1.000.000.000, no sé. Eso es un parámetro. Este es un ejemplo de un parámetro. Cuando usted calcula una característica de la población utilizando toda la data del censo. La contraparte es lo que nosotros vamos a llamar estadístico. Un estadístico es lo mismo, solamente que usted ya no lo calcula sobre los datos de una población, sino los datos de una muestra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estadístico y un parámetro? Pues es lo mismo, solamente que una se calcula sobre los datos de una población y la otra sobre los datos de una muestra. Entonces, por lo general, nosotros vamos a trabajar con estadísticos. ¿Por qué? Pues porque usualmente nosotros tenemos los datos de una población. Los datos de una muestra, perdón. Por lo general, lo que nosotros calculamos son los estadísticos. ¿Por qué? Porque muy rara vez tenemos el censo. Muy rara vez tenemos un censo. Entonces, por lo general, nosotros calculamos es el promedio muestral. Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando del promedio, pues porque es una medida conocida, pero pues vamos a hablar de promedios, medianas, varianzas, desviaciones estándar, coeficientes de variación, índices de Gini, en fin, como que un montón de cosas. Pero la única gran diferencia es que una se calcula con los datos de una muestra y otra se calcula con los datos de una población. ¿Que cuál es la que usualmente vamos a calcular? Pues los estadísticos, porque los estadísticos pues, se basan en muestras, que es usualmente lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Pues porque hacer censos es demasiado... Hacer censos no se hace usualmente por los recursos. ¿Que cómo es la fórmula de un estadístico? Pues depende del estadístico, ¿no? Pero pues si está hablando del promedio muestral, si está hablando del promedio de la muestra, si está hablando del promedio muestral, entonces, si está hablando del promedio muestral, el promedio muestral se simboliza así con X barra, ese es el símbolo, y mire que la fórmula es la misma. La única diferencia es que una se calcula con los datos de una muestra y otra de la población. Mire, yo puse sumatoria, sumatoria, lo mismo. La única diferencia es que basta n minúscula. ¿Quién es n minúscula? N minúscula para nosotros va a ser el tamaño muestral. Con esta muestra es que nosotros calculamos el promedio muestral. Entonces, no se vaya a confundir y no me vaya a decir, ay, Juan Camilo, es que mire que utilizó X y en ambas. Sí, claro, solamente que en una tengo los datos de una población y la otra es primer individuo en la muestra, segundo individuo en la muestra, bueno, etcétera, 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 hasta el último individuo en la muestra. O sea, el hecho de que utilice el mismo símbolo no quiere decir que sean los mismos datos, ¿no? Bueno, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿hoy qué vimos? Hoy, bueno, hoy hablamos de las reglas de juego en el curso. Hicimos toda la introducción de cuál es el programa del curso, la metodología, la evaluación, las referencias. Y hablamos apenas un poquito acerca de hacia dónde vamos. Entonces vimos qué es estadística, vimos la clasificación de la estadística en términos descriptivos e inferenciales y hablamos de unos cuantos conceptos importantes que vamos a hablar todo el tiempo. Poblaciones, muestras, su clasificación y estadísticos y parámetros. Entonces, eso fue lo que hicimos hoy. La próxima clase vamos a arrancar un poquito con
los procesos de investigación y si nos rinde, vamos a hablar un poquito también del cómputo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Entonces, bueno, es un placer tenerlos en clase. Eh, um, por hoy dejamos ahí. Muchas gracias.